Nunca me gritó, nunca me golpeó, nunca me insultó, pero cada vez se quedó callado. Me dejó sola frente a su madre, y eso me rompió más que cualquier grito. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Bienvenidos a este espacio donde damos voz a historias reales, relatos que no buscan justificar, sino mostrar cómo ciertas decisiones pueden marcar una vida para siempre. Aquí no juzgamos, escuchamos y reflexionamos. Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Esto me pasó. La siguiente historia es de una mujer que durante mucho tiempo creyó que el problema real era su suegra. Las palabras duras, las miradas incómodas, las humillaciones constantes. Pero con los años entendió algo mucho más doloroso. El verdadero problema no era quien hablaba, sino quien estaba ahí y nunca decía nada. Lo que nos cuenta esta mujer es que aprendió que el silencio también puede romper por dentro. La siguiente historia tiene como título: Mi suegra me maltrataba y mi esposo nunca me defendió. Envío mi historia para desahogarme. Yo tenía 20 años cuando lo conocí, y ahora que lo pienso, yo era joven, callada y con muchas ganas de que alguien me eligiera. Al principio todo parecía normal, éramos una pareja como cualquier otra. Nos enamoramos, nos fuimos a vivir juntos, y yo creí que eso era formar una familia. Su mamá siempre estaba ahí, nunca me enfoqué tanto en los pequeños detalles. Ella siempre estaba presente, opinando, visitándonos muy seguido, y yo pensaba que era normal por ser su mamá. Siempre quise caerle bien, siempre quise hacerlo todo correcto para agradarle. Si ella decía algo, yo asentía. Si opinaba sobre mi casa, yo le daba la razón. Si criticaba cómo hacía las cosas, yo hasta dudaba de mí misma y creía que tal vez tenía razón. Yo nunca lo vi como una señal, lo veía como alguien que no le gusta el conflicto. Hoy sé que no era eso. Pasó el tiempo y llegaron nuestros hijos. Dos niños hermosos. Y con ellos llegaron más responsabilidades y muchas más opiniones ajenas. Su mamá opinaba de todo, de cómo los cargaba, de cómo los alimentaba, de cómo hablaba, de cómo vivíamos. Él nunca decía nada. Yo trabajaba y también me hacía cargo de la casa y de los niños, de todo. Pero aún así, si algo no le parecía o no le gustaba a ella, yo era la que estaba mal. José, mi pareja, nunca me defendía. Nunca le decía: mamá, es mi esposa, respétala por favor. Los primeros años de estar juntos, así pasaron. Yo me acostumbré a tragarme las cosas, a no ocasionar problemas, a pensar primero en los demás que en mí misma. Así pasó el tiempo, hasta que un día José se quedó sin trabajo, ya no podíamos pagar renta, y fue ahí donde vino la decisión que lo cambió todo. Un día me dijo: vámonos a vivir un tiempo con mi mamá en lo que nos recuperamos. Yo tuve miedo, pero acepté, lo apoyé. No sabía que ese día yo estaba entrando al lugar donde dejaría de sentirme esposa y empezaría a sentirme una intrusa. Ese día llevamos nuestras cosas, las de nuestros hijos. Yo entré a esa casa creyendo que era solo por un tiempo, que su mamá nos estaba ofreciendo un techo como ayuda. No sabía que estaba entrando al lugar donde mi voz iba a desaparecer por completo y donde José iba a quedarse más callado que nunca. Cuando cruzamos la puerta de su casa con maletas, con bolsas de ropa, con juguetes de mis hijos en las manos, yo todavía creía que era algo temporal. Me repetí eso en la cabeza como si fuera un mantra. Es solo un tiempo. Es solo mientras se acomodan las cosas. Es mientras José encuentra trabajo. Su mamá nos recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dijo tocándome el hombro que nos ayudaba porque somos familia. Pero desde ese primer día sentí que algo estaba peor que nunca. Desde la primera noche
entendí que ahí no había espacio para mí. La casa tenía reglas que nadie me explicó, pero que yo tenía que cumplir. La cocina tenía su forma de funcionar. La sala tenía horarios, la forma de hablar, la forma de sentarme, la forma de criar a mis hijos. Absolutamente todo tenía opinión. Y si a mi suegra no le gustaba algo, no lo decía bajito, no lo decía con tacto, lo decía fuerte, directo, sin importarle si mis hijos estaban presentes y escuchaban. Así no se hacen las cosas, eso no es correcto. Cuando yo crié a mis hijos, no era así. Y siempre lo decía mirándolo a él, como esperando que él respaldara sus palabras. Y José solo asentía dándole la razón. Yo trataba de adaptarme, de no incomodar, de agradecer el favor que nos estaba haciendo por estar en su casa. Me levantaba temprano, limpiaba, trabajaba, cuidaba a mis hijos, y aún así, nunca era suficiente. Siempre había algo que criticar, algo que corregir, algo que señalar. Yo sentía que caminaba con cuidado, como si cualquier paso en falso me fuera a meter en problemas. Poco a poco, José comenzó a cambiar. O tal vez no cambió, tal vez solo volvió a ser quien fue cuando vivía en esa casa. Mi suegra le preparaba la comida, le decía qué hacer, le organizaba el día. A veces parecía que yo no estaba ahí, como si ella fuera la esposa, y yo solo alguien que ocupaba un espacio. Y lo más doloroso no era eso. Lo más doloroso era verlo aceptar ese lugar sin cuestionarlo. Recuerdo muy clara una noche. Yo estaba cansada, había trabajado todo el día. Los niños estaban inquietos. Ella empezó a decir que yo los consentía demasiado, que por eso no me obedecían, que así no se debían educar. Yo me quedé callada, esperé a que él dijera algo, que me defendiera, que dijera aunque fuera, ya mamá, pero no, solo bajó la mirada. Esos silencios me dolían más que sus palabras. Esa noche lloré en silencio. José me vio y me dijo lo mismo de siempre. No le hagas caso, así es ella, ya está grande, no te preocupes por tonterías, como si eso lo justificara, como si yo tuviera que aguantarlo todo. Los días se volvieron pesados, largos, grises. Empecé a sentirme observada todo el tiempo. Si compraba algo, hacía comentarios. Si gastaba dinero, reclamos. Ni siquiera por parte de mi esposo, reclamos por parte de ella. José comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Ella lo sabía y parecía que eso le daba gusto. Si yo opinaba, yo era la conflictiva. Y lo peor es que empecé hasta a dudar de mí. Empecé a preguntarme si de verdad exageraba, si de verdad estaba mal, si de verdad debía callar un poco más para no ocasionar problemas. Porque cuando alguien te lo repite tanto, terminas creyéndolo. Mis hijos empezaron a darse cuenta de las cosas. Me preguntaban que si por qué la abuela me hablaba así, que si por qué papá no me defendía. Yo no sabía qué responder. Solo los abrazaba y les decía que su abuelita era así, que pronto nos iríamos a nuestra propia casa como antes. Vivíamos los 5 bajo el mismo techo. Yo me sentía sola con mis pensamientos, sola con mi cansancio, sola con una relación donde yo siempre parecía la invitada incómoda. Y cada día que pasaba, algo dentro de mí se iba apagando, hasta que entendí algo, aunque todavía no quería aceptarlo. Que él se quedara sin trabajo ocasionó el mudarnos a esa casa, y eso no solo cambió nuestra economía, cambió la forma en la que yo veía a mi propia pareja, cambió la forma en la que me veía a mí misma, y sin darme cuenta, empecé a romperme por dentro. Al principio pensé que solo era cuestión de acostumbrarme, que si aguantaba un poco más, todo se iba a acomodar, pero no. Lo que vino después no fue adaptación, fue desgaste. Las palabras de mi suegra dejaron de ser comentarios, se volvieron juicios sobre mi forma de ser, sobre mi forma de crear, sobre mi forma de amar. Ya no lo decía solo cuando algo salía mal, lo decía todo el tiempo.
como si yo fuera un error constante. Recuerdo una mañana muy clara. Estaba preparando el desayuno para mis hijos antes de irme a trabajar. Ella entró a la cocina, me miró de arriba abajo y dijo: así como los crías, no esperes que sean buenos hombres. Lo dijo frente a ellos. Sentí que algo me atravesó el pecho. José escuchó. Lo volteé a ver y nada. Él estaba sentado tomando café, viendo su teléfono solamente, como si yo no fuera su esposa, como si no fueran sus hijos. Yo apreté los labios, tragué saliva y seguí haciendo el desayuno, porque en ese momento yo todavía creía que el silencio era la única forma de sobrevivir. Las humillaciones se volvieron parte de la rutina. Si compraba ropa para los niños, puro gasto innecesario. Crecen muy rápido. Si cocinaba algo diferente, a mi hijo no le gusta eso. Si opinaba sobre algo, es que tú no sabes. Siempre con ese tono. Ese que no grita, pero lastima. Y José, él nunca dijo nada. Nunca puso un límite. Nunca marcó una línea. Nunca le dijo: respeta a mi esposa, por favor. Mi suegra una vez me comparó con la expareja de él. Me dijo que ella sí sabía atenderlo, que ella sí entendía cómo eran las cosas en esa casa. Lo dijo riéndose y con tono de burla. Yo sentí vergüenza, rabia y una tristeza profunda. Volteé a verlo, esperé a que reaccionara y una vez más no dijo absolutamente nada. Siguió en su celular. Esa noche no pude dormir. Me sentía muy mal. Le dije cómo me sentía. Le dije que me dolía, que me estaba cansando. Él me respondió lo mismo de siempre. No le hagas caso. Así es mi mamá. No vale la pena pelear por eso. Ahí le pregunté algo que me quemaba por dentro. Yo sí valgo la pena. Solo me abrazó, intentando calmarme, pero no me respondió nada. Pasaron días y aumentaron las decisiones sin consultarme. Cambios, gastos, planes, todo hablado entre ellos. Yo me enteraba después, como si no fuera parte de la familia, como si solo viviera ahí porque no había de otra. En reuniones familiares, ella hablaba de mí como si yo no estuviera. María es muy sensible, se toma todo personal, siempre hace mucho drama. Y cuando yo intentaba decir algo, José me tocaba la pierna como pidiéndome silencio. En esa misma comida, con familiares de ellos, mi suegra dijo que yo no sabía cuidar el dinero, que por eso estábamos ahí metidos en su casa. Sentí que me ardía la cara. Yo también trabajaba, yo también aportaba. Lo miré y José solo me miró, sin decir absolutamente nada. Ese día entendí que no era falta de valor, era elección. Él elegía callar. Mis hijos empezaron a defenderme. Decían: abuela, no le hables así a mi mamá. Eso me rompió aún más, porque no les tocaba a ellos, porque no era su lugar. Y aún así, ellos hicieron lo que su padre no hacía. Yo empecé a sentir enojo. Ya no era solo tristeza, era rabia acumulada, pero también culpa. Culpa por pensar en irme, culpa por mis hijos, culpa por no aguantar un poco más. Cada noche me preguntaba lo mismo: ¿por qué sigo aquí? ¿Por amor? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? Y siempre volvía a la misma respuesta: por mis hijos. Pero algo en mí estaba cambiando. Ya no era la misma mujer callada. Ya no podía seguir fingiendo que no dolía. Porque cuando una guarda silencio demasiado tiempo, un día la voz sale sola. Desde afuera parecía que todo seguía igual, pero por dentro yo ya no era la misma. Empecé a pensar 2 veces antes de hablar, a medir mis palabras, no porque quisiera, sino porque estaba cansada de que todo se volviera un problema, cansada de explicar, cansada de justificarme sin sentido, cansada de llorar sola. Había días en los que ni siquiera tenía ganas de levantarme, no porque no amara a mis hijos, al contrario, ellos eran lo único que me empujaba a seguir. Pero el cuerpo pesa cuando el corazón está cansado. Mi suegra seguía igual o peor cada día. Y si yo me molestaba,
Decía que yo no sabía aguantar bromas. Con mi esposo, la distancia creció. Ya no hablábamos como antes, ya no nos mirábamos igual. Yo intentaba desahogarme y él siempre terminaba la conversación igual. Ya déjalo así, no te enganches, no vale la pena. Como si mi dolor fuera solo un capricho. Hubo noches en las que lloré en silencio, tapándome la boca para que los niños no escucharan. Lloraba intentando no hacer ruido en una casa llena de gente. Mis hijos empezaron a preguntarme si estaba bien, que si estaba triste, que si estaba cansada. Una mamá aprende a mentir cuando no quiere preocupar, pero ellos sabían. Los niños siempre se dan cuenta de todo. Yo ya no me arreglaba como antes, ya no me importaba tanto verme bien. Sentía que no valía la pena, que nadie lo iba a notar, que yo no importaba. Había momentos en los que me sentía invisible, literal. Estaba ahí, pero nadie me veía. Mis opiniones no contaban, mis decisiones no importaban. Yo solo estaba para cumplir. Yo seguía aguantando, porque pensaba en mis hijos, en su estabilidad, en su rutina. Pensaba que tal vez aguantar era la forma de ser buena madre. Pero de lo que yo no me daba cuenta en ese momento es que ellos me estaban viendo cómo su mamá se hacía cada vez más pequeña, cómo aceptaba faltas de respeto, cómo se tragaba las lágrimas. Y eso también les estaba enseñando algo. Yo ya no podía más. Un día estaba en la cocina preparando de comer, cansada, con la cabeza llena de cosas. Mi suegra entró, probó la comida y dijo sin mirarme con un tono muy despectivo: no entiendo cómo mi hijo puede comerse esto. Algo dentro de mí estalló. Sentí calor en la cara, un nudo en la garganta, y por primera vez no me quedé callada. Le dije muy tranquila, pero firme: si no le gusta, puede comer otra cosa. El silencio fue inmediato. Ella me miró sorprendida, como si no esperara que yo le respondiera, y entonces comenzó. Me dijo que yo era una malagradecida, que estaba en su casa, que no tenía derecho a contestarle. Yo sentí miedo por la forma en que me habló, pero estaba tan harta y fastidiada de tanto que seguí. Le dije que yo también merecía respeto, que era la madre de sus nietos. Y fue en ese momento cuando él levantó la voz. No para decir ya basta, no para poner un límite. El grito fue para mí. Me dijo: ya cállate, no le faltes el respeto a mi mamá. Siempre quieres problemas. Lo dijo fuerte, frente a ella, frente a mis hijos. Yo me quedé paralizada, muy sorprendida. Nunca antes me había hablado así. Nunca. Sentí vergüenza, rabia, desilusión y una tristeza tan grande que me dejó sin aire. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, discreta, pero la vi. Mis hijos se quedaron callados viendo todo, asustados de ver hacia su padre como nunca antes. Yo los volteé a ver y sentí algo que nunca había sentido antes. Mucho dolor mezclado con claridad. Esa noche, ninguno de los dos dijo algo más. Él actuó como si nada hubiera pasado, como si fuera normal. Yo no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, y entendí algo que me dolió aceptar. Cuando yo callaba, él estaba cómodo. Cuando llegué a hablar, yo era el problema. En los días siguientes pasó lo mismo. Yo ya no me volví a quedar callada nunca más. Cada vez que yo respondía a su mamá, José intervenía, pero para defenderla a ella. Yo empecé a responder a todo. Ya estaba harta y cansada. No con gritos, no con insultos, con palabras, pero firme. Eso parecía molestarles más. Uno de los siguientes días le dije a él en privado: lo que más me duele no es lo que dice tu mamá, es que tú no me defiendas. Y peor aún, que pienses que ella está bien en todo y yo mal. Me miró harto y cansado y me respondió: es que yo ya te lo he dicho mucho. Tú ya sabes cómo es ella. Ahí
me terminó de quedar claro todo. José no iba a cambiar, porque para él el problema no existía. El problema era yo, por no aguantarle más a su madre. Esa noche pensé por primera vez muy seriamente en separarme. Pensé en el dinero, en mis hijos, en no tener a dónde ir. Pensé en todo lo que podía perder, pero también pensé en algo más, en lo que ya estaba perdiendo quedándome en esa casa. Una noche, para variar, discutimos y se lo dije: si esto sigue así, me voy a ir. Él no me creyó. Pensó que lo decía por enojo, que se me iba a pasar, como siempre y como todo lo demás. Ahora entiendo y lo veo muy claro. Ella hacía lo que hacía porque él se lo permitía. Durante mucho tiempo pensé que el problema era mi suegra, que si ella no estuviera, todo sería distinto. Pero la verdad es que ella siempre había sido así. La diferencia es que ahora yo ya lo veía. No importaba cuánto yo hablara, cuánto explicara, cuánto llorara. Él tenía muy claro de qué lado estar, y yo tenía claro que no era del mío. Me dolió aceptar eso, pero por fin lo podía ver todo claro sin la venda en los ojos. Yo había construido una vida alrededor de él, 12 años, 2 hijos. Yo no quería verlo, y mucho menos creer que había estado sola todo ese tiempo. Pero la soledad no siempre es ausencia. A veces es presencia sin respaldo, sin respeto, sin apoyo. Empecé a dejar de responder, de discutir. Ya no me importaba, ya no esperaba nada. Un día estábamos los 3 en la sala, ella opinando como siempre, yo escuchando. De pronto me miró y me dijo directamente: si no te gusta, nadie te obliga a quedarte. Lo dijo tranquila y muy segura, porque sabía que su hijo no iba a decir absolutamente nada. Yo no respondí, pero dentro de mí algo se terminó de acomodar. Ese día me miré al espejo y casi no me reconocí. Me vi cansada, con ojeras, con una tristeza profunda, y me pregunté a mí misma: ¿esto es lo que quiero que vean mis hijos? Porque ellos estaban aprendiendo que el silencio vale más que el respeto, que una mujer debe aguantar, que el amor duele. Yo no quería eso para ellos. Empecé a ahorrar sin decir nada, de poquito en poco, como podía. Empecé a pensar en opciones, a buscar salidas, sin decir nada, porque ya no necesitaba convencer a nadie. Un día le dije a José algo simple: yo ya no puedo vivir así. Él me miró sorprendido. Me dijo que me calmara, que yo exageraba, que no pasaba nada. Yo ya había llegado al límite de su silencio, de su comodidad, de su incapacidad de elegirme. Yo no pensaba en mí primero, pensaba en mis hijos, en cómo les iba a afectar, en si iba a poder sola, en si iba a tener lo suficiente para darles una buena calidad de vida. Porque el amor propio suena muy bonito, pero el miedo es real y te cala los huesos. Me despertaba en la madrugada con la cabeza llena de preguntas. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo voy a pagar todo? ¿Y si no puedo? Y la peor de todas, ¿y si me estoy equivocando? Mis hijos empezaron a cambiar. Uno se volvió más callado, el otro más enojado. Yo los observaba y sentía culpa, un nudo en el pecho. Ellos estaban cargando algo que no les tocaba. Esa noche abracé a mis hijos más fuerte de lo normal. Ellos me preguntaron si todo estaba bien. Yo les dije que sí, pero que pronto íbamos a estar mucho mejor. Y al decirlo en voz alta, me lo prometí a mí misma. Empecé a moverme, busqué dónde quedarnos, hablé con una amiga, con un familiar. Me daba mucha pena, me daba miedo, pero también me daba esperanza. José empezó a notar que yo era diferente, más distante, más firme. Me preguntó si me iba a ir de verdad. Yo le dije que sí, firme con mi decisión. Me dijo que estaba exagerando, que por favor pensara las cosas, que al irme yo iba a destruir una familia, que pensara en los niños.
y eso me dolió muchísimo, porque yo llevaba años pensando en ellos. El día que me fui, no hubo gritos, no hubo escenas, no hubo dramas, solo silencio. Empaqué lo necesario: ropa, zapatos, juguetes, cosas básicas, porque cuando una decide irse de verdad, ya no necesita llevarse todo, solo lo importante. Mis hijos me miraban en silencio, no preguntaron mucho, tal vez porque ellos ya sabían. Ella estaba ahí, observando todo. No dijo nada, tampoco lo necesitaba. José estaba parado ahí, sin saber qué hacer, sin decir una sola palabra, como siempre. Mis hijos y yo salimos de esa casa. Yo salí firme sin voltear atrás, no porque no doliera, sino porque ya había dolido lo suficiente. Los primeros días fueron difíciles. Con el tiempo, mis hijos empezaron a sonreír distinto. Yo también. ¿Y José? José nunca me buscó para regresar. Una amiga me preguntó hace tiempo que si me arrepentía. La respuesta rotunda es no, porque quedarme me estaba haciendo desaparecer. Irme me enseñó a volver a existir. Hoy entiendo, no fue la suegra, nunca fue solo ella. Fue el silencio, la falta de elección, la ausencia de respaldo. Hoy sigo sanando, sigo aprendiendo, sigo reconstruyéndome. Esto me pasó, y contar mi historia es mi forma de no volver a callar nunca más. Camelis, hasta aquí llegamos con este episodio, donde podemos darnos cuenta de que el daño no siempre viene de las palabras, sino del silencio que las permite. Ella entendió que amar no es aguantar, que formar una familia no significa desaparecer, y que quedarse callada también enseña algo, aunque no siempre lo correcto. María se fue porque entendió que no se puede construir una vida donde no hay respeto, respaldo ni voz. Esta historia no habla solo de una suegra metiche, ni de una pareja que nunca dijo nada. Habla de una mujer que eligió escucharse, romper el silencio y empezar de nuevo. Porque irse también es un acto de amor propio y muchas veces el más valiente. Amigos, gracias por quedarse hasta el final. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que lo necesite. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.